educación mexicana, dirigida por el Dr. Javier Ocampo López. José Vasconcelos impulsó la educación popular y fue su idea central hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. José Vasconcelos nace el 28 de febrero de 1822 en Oaxaca y muere en 1959 en la Ciudad de México. Fue licenciado en Derecho por la Escuela Normal de Jurisprudencia en 1907. Fue fundador del Ministerio de la Educación en nuestro país, en donde desarrolló una extraordinaria labor a la que mereció el sobrenombre de el Maestro de la Juventud de América. Fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Educación. Se enfrentó al positivismo y al dictador Porfirio Díaz. Fue rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en una institución revolucionaria. En 1922 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de la Educación. Sus principales aportaciones fueron: llevó a cabo una verdadera cruzada nacional a favor de la educación popular. Realizó una de las más grandes reformas educativas culturales en México e Iberoamérica en la primera mitad del siglo XX, impulsando la educación con dos fines. El primero fue educar para formar a personas humanistas y el segundo, educar para la producción. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, rural, técnica y urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Propuso recuperar la nacionalidad mexicana entendiéndola como mestizaje. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. En 1925 publicó La raza cósmica, obra que habla de algunas reflexiones sobre el indigenismo. Sus programas educativos de Vasconcelos fueron la alfabetización y la creación de muchas escuelas. Los maestros misioneros. Estos misioneros hacían políticas y conferencias para hacer una intensa propaganda a favor de la educación. Las escuelas normales rurales lo que enseñaban era la práctica. Las misiones culturales y la casa de pueblo. Estas eran escuelas ambulantes encargadas de mejorar a los maestros en su servicio y proveer el mejoramiento económico y social de las comunidades. El humanista José Vasconcelos dedicó todas sus energías a la causa de la educación popular, pues en su política educativa empezó su obra desde un inicio. En sus años como secretario de Instrucción Pública desde 1921 hasta 1924, se dedicó a combatir el analfabetismo y crear numerosas escuelas en todo el territorio de la República Mexicana. En la historia de la educación iberoamericana, el humanista y educador José Vasconcelos es el filósofo del nacionalismo y de la iberoamericanidad, en un pueblo mestizo producto de hibridismo en tres pueblos y culturas. Vasconcelos fortaleció la identidad del país azteca y en su pensamiento y acción educativa se propuso señalar a los mexicanos y a los iberoamericanos que el estímulo a la educación es el único camino para superar la crisis nacional y alcanzar la meta del desarrollo y el progreso de estos países, lo cual lo convirtió en el ejemplo para los estadistas y educadores en este pueblo de Iberoamérica, que transmite hacia el futuro la esencia de una raza cósmica.